buenos días a todos. Es un gusto para mí nuevamente estar compartiendo la palabra y quisiera narrar una historia verídica antes de comenzar. El presidente Ronald Reagan contó una vez la historia de cuando era un adolescente. Necesitaba un nuevo par de botas. En aquellos días no podías ir al mall y probarte las botas y comprarlas directamente. Tenías que ir a un zapatero para que te las haga. Este zapatero le preguntó al joven, a Ronald Reagan, ¿quieres las puntas de las botas redondas o puntiagudas? Reagan se escogió de hombros y dijo, no me importa lo que tú pienses. Cuando las botas estuvieron listas, Reagan examinó las botas nuevas y se sorprendió. Una de las botas tenía la punta redonda y la otra la punta puntiaguda. Reagan dijo, ¿cómo puedo usar un par de botas como estas? El zapatero le dijo, dijiste que no te importaba. A partir de ese día, Ronald Reagan, quien fue luego uno de los más grandes presidentes de los Estados Unidos, dijo, si no tomas una decisión sobre las cosas que te importan, alguien más ha de tomarlas por ti. Queridos hermanos y hermanas en Cristo, quiero compartir algo muy especial, algo que viene de mi corazón. Preparar y ahora entregar este mensaje no fue ni es sencillo. He decidido hacerlo porque a pesar de algunas palabras de cuidado de algunos queridos hermanos y hermanas, he sentido paz espiritual para hacerlo. Todos sabemos que estamos viviendo en un país libre. Sin embargo, nosotros los creyentes, aquellos que hemos experimentado el nuevo nacimiento, sabemos que somos ciudadanos, no somos ciudadanos de esta tierra, sino que pertenecemos a un reino denominado el reino de Dios. Pero también sabemos que son los principios de ese reino de Dios los que debemos vivir y proteger mientras estamos viviendo en esta tierra. En pocos días tendremos que tomar algunas decisiones. Esas decisiones nos han de afectar por los próximos 4 años y quizá mucho más allá. Algunos de ustedes votarán, yo ya he votado. Algunos de ustedes no lo harán. A los que votan o votaron, pueden que no les guste el resultado, y aquellos que no votan se verán obligados a vivir con el resultado. A lo largo y a lo ancho de los Estados Unidos, el proceso electoral puso en relieve las hondas divisiones entre grupos de ciudadanos estadounidenses. Esos difieren radicalmente en su idea de lo que debería ser nuestro país. El apoyo a cierto candidato ha provocado también división en los hogares. Ha provocado división en familiares. Muchos de ellos han dejado de hablarse por estar encontrados en distintos tipos de ideas. Lamentablemente, esa problemática también ocurre en la iglesia y crea tensión en el pueblo de Dios. Y espero, y es mi oración constante, que este mensaje que voy a entregar no traiga conflicto y sea solamente para animar a los creyentes a responder a esta elección. Presten atención, a responder a esta elección
con los principios de Dios. Y si alguno o algunos se sienten ofendidos por lo que vamos a compartir, desde ya les pido de todo corazón mis más sinceras disculpas. Quisiera que oráramos antes que nada por las autoridades, por estas elecciones y sobre todo por aquellos que han de tomar la dirección de este país. Así que les ruego, por favor, se pongan de pie e inclinen sus rostros. Vamos a orar al Señor. Padre Dios, a medida que se acercan las elecciones, Señor, queremos entender mejor los temas y las preocupaciones que afectan, que afronta nuestro país. Y cómo el Evangelio nos anima a responder a estos retos como ciudadanos fieles en nuestra comunidad. Padre Dios, te pedimos que nuestros ojos no sufran de ceguera, para que así podamos ver a los demás como hermanos y hermanas nuestras, quienes gozan de una dignidad que nos une y nos hace iguales. De manera especial te pedimos que reconozcamos como hermanos y hermanas a quienes son víctimas de abusos y de la violencia, de los engaños y de la pobreza. Señor, te pedimos que nuestros oídos escuchen el llanto de los niños aún no nacidos y de quienes han sido abandonados. Que escuchemos el llanto de los hombres y las mujeres que son oprimidos a causa de su raza, de su credo o su religión. Te pedimos, Señor, que para que nuestra mente y nuestro corazón estén abiertos a escuchar la voz de los líderes que nos acerquen más a tu reino. Te pedimos discernimiento, Señor, para elegir líderes que escuchen tu palabra, que vivan en tu amor y que caminen por la senda de tu verdad y tu justicia, a medida que siguen el camino de Jesús y nos guíen hacia tu reino de paz y de justicia. Señor, esto te lo pedimos humildemente, de todo corazón, y lo hacemos en el nombre de nuestro amantísimo Señor Jesús. Y decimos amén. Podemos sentarnos. Gracias. Dos preguntas que algunos hermanos o hermanas podrían hacer son, primera, ¿qué va a ocurrir? Segundo, ¿a quién he de votar y por qué? Siento desalentarlos, no puedo contestar ninguna de las dos. La primera porque no sé qué va a pasar. Creo que nadie, solamente Dios puede saber qué es lo que va a pasar. Y la segunda, acerca del candidato que quisiera fuera electo, aunque está bien claro en mi mente, no está ese hecho abierto a este púlpito. ¿Por qué? Porque soy muy sensible al hecho de que este púlpito está ordenado para las cosas de Dios y no para la política. Como pastor no puedo, no debo y no lo voy a hacer influenciar a nadie por quien votar. Y es importante estar atentos y como creyentes y votantes debemos orar y estar informados acerca de las cosas que han de afectar nuestro futuro, el futuro de nuestras familias y el futuro de los hermanos de la fe. Somos constantemente bombardeados por las noticias con la idea de que lo más importante en esta elección son absolutamente tres cosas: la pandemia de COVID-19, la economía y el trabajo. Y si bien todos creemos que eso es extremadamente importante, déjenme decirles que como cristianos lo más importante es cómo los cristianos, cómo los creyentes han de responder a Dios en esta elección. Cómo
los creyentes han de responder a Dios en estas elecciones? Mucho se ha debatido, mucho se ha escuchado, mucho se ha intercambiado entre creyentes sobre la realidad de la participación en la política. ¿Respaldan las Escrituras esto? ¿Hasta qué punto un cristiano debe involucrarse en la política? ¿Debemos emitir nuestro voto? Sí. Primero, porque es mandato como ciudadanos. Cada uno de nosotros tiene la obligación, aquellos que podemos votar, de votar por el candidato de nuestra preferencia. Segundo, como cristianos es una obligación tomando en cuenta el libro de Romanos, capítulo 13. Y tercero, por principios morales, Recordemos lo que dijo Jesús: dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Lucas capítulo 20, verso 25. Esto nos enseña algo muy importante. Nos enseña que el cristiano tiene compromisos terrenales y compromisos celestiales. Y que como creyentes no podemos separar el uno del otro, no podemos divorciarnos de estos compromisos, pues somos ciudadanos de una nación y debemos respetar sus leyes. Las Escrituras enseñan que los creyentes debemos ser buenos ciudadanos. Y Jesús mismo nos dio ejemplo de ello, sometiéndose a todas las normas imperiales y locales que no estuvieran en contra de Dios, que no estuvieran en contra del mandato de Dios. Y considerando la premisa de que los ciudadanos, los cristianos, no solo tenemos que votar, sino que es nuestro deber hacerlo, y debemos tener claro con qué principios estamos de acuerdo como creyentes. Y vamos a ver rápidamente algunos de esos aspectos que debemos considerar antes de acudir a las urnas. Primero, debemos votar informados. Votar sin informarse de los programas o ideas o plataformas que mueven a un candidato o a otro no es correcto, ni es apropiado. No da lo mismo votar por uno o por el otro. No da lo mismo votar por uno porque le gusta el color de la corbata, ni le gusta el peinado que tiene. No es así. Los creyentes no debemos pensar de esa manera. Vivimos en una sociedad confundida. Hace mucho tiempo que estamos en una sociedad donde la información prevalece. Pero quiero agregar que si bien la información prevalece, también la desinformación prevalece. Cada día es más difícil distinguir entre una noticia verdadera de una falsa. Por eso es imprescindible orar e informarnos correctamente. Primer punto, votar informado. Segundo punto, vota por quien más se acerque a la enseñanza bíblica. Realidad, punto. Ningún candidato cumplirá con todas nuestras expectaciones. Ninguno. Sin embargo, debemos elegir al que menos se aleje de los principios bíblicos. La persona que ejerce el cargo de la presidencia o cualquier otro cargo público, lo querramos o no lo querramos, será un péndulo moral para el pueblo. El líder podrá legislar, podrá dar leyes en favor o en contra de cuestiones morales que puedan cambiar radicalmente nuestro país. Por lo tanto, considera profundamente cuáles son las inclinaciones sociales que defiende la persona por quien votarás. Algunas preguntas, algunas consideraciones
defiende la vida, defiende a los más vulnerables, se opone al consejo de la palabra de Dios. Segundo punto, vota aquel que más se acerque a la enseñanza bíblica. Tercer punto, analiza quiénes apoyan a tal candidato. El candidato que apoyes responderá ante su partido, ante su coalición o al grupo político que lo respalda. Por lo tanto, cuando ejerza su mandato o su cargo, estará bajo la presión de aquellos que le apoyaron. Por lo tanto, no solo es importante ver la calidad, las cualidades del candidato, sino también ver quiénes lo rodean, quiénes van a ejercer presión sobre él cuando su cargo sea elegido. Analiza quiénes apoyan al candidato. Cuarto, desde que tengo uso de memoria, y algunos podrán decir hace muy poco, pero yo escucho las noticias y veo que este candidato ofrece esto y aquello y lo demás allá, y esto y aquello y lo demás allá, y todo el mundo aplaude, y cuando llega el turno de ejercer el oficio, se olvida de todo eso. Y vez tras vez vemos como políticos hacen ese mismo proyecto. Ofrecer a la multitud el oro y el moro. Y cuando encienden la primera vela en el oficio, en la presidencia o quien sea que sea, se olvidan de todo eso. Por eso, el cuarto punto que quiero sugerir, es que no nos dejemos llevar por las promesas demasiado buenas o demasiado exageradas. Así como vemos a veces cuando un candidato hace promesas sin explicar cómo las va a llevar a cabo. Ten cuidado, ten cuidado. Si algo nos enseña la historia es que la historia no cambia y que la historia nos enseña cosas una y otra vez. Y otra cosa más, que la historia no aprendemos nada nosotros de la historia. Por tanto, busca un candidato realista cuyas propuestas estén de acuerdo a la realidad y a la necesidad de momento de nuestra nación. Quinto, considera la trayectoria del candidato. Estoy seguro que ustedes están de acuerdo conmigo en que dirigir los destinos de una nación como los Estados Unidos no es cosa fácil. No es cosita sencilla. No es un trabajo de 9 a 5. Este puesto, este oficio, requiere preparación y sagacidad. Requiere sabiduría y requiere humildad. ¿Estás seguro, cuando eches el voto, que el candidato por quien votarás no tiene una trayectoria de falta de humildad o falta de preparación? Piénsalo bien, ora al Señor, piénsalo bien. Nuevamente, nunca encontrarás un candidato perfecto, pero tienes la oportunidad de escoger aquel que más se acerca a tus ideales. Último y más importante, no olvides la soberanía de Dios. Siempre debes tener presente que el que pone y saca gobernantes es el Señor. Pablo escribió en Romanos capítulo 13, verso 1, «Sométanse toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas». Gane o no el candidato por quien votaste, debes saber que las Escrituras nos instruyen como cristianos a someternos siempre
y cuando el gobierno no viole la ley de Dios. Dios está en control. ¿Podemos creerlo? Dios está en control. ¿Hay algún amén a esto? ¿O creemos que Dios no está en control? Dios sí está en control. Él pone gobiernos y Él quita gobiernos. Todo lo que sucede está bajo su decreto soberano y no hay absolutamente nada que se salga de su voluntad perfecta. Amén. Sin embargo, hay un pensamiento en nuestro país que ha crecido en proporciones epidémicas. Y no estoy hablando del COVID. Este pensamiento dice que Dios no existe, que Él no es el creador y por lo tanto no es capaz de determinar reglas permanentes. Y por esa razón, el hombre es el único que decide qué es lo bueno y qué es lo malo. Cada uno es libre de hacer lo que cree es correcto en su opinión y en su propia voluntad o albedrío. Estamos, como quien dice, en la época de los jueces, como cuando cada uno hacía lo que mejor le parecía. Por eso, hablar, alabar, adorar o simplemente reconocer a Dios es malo e incorrecto porque Él no existe y admitir su existencia como tú y yo lo hacemos debe llevar a la necesidad de admitir su existencia, debe llevar a admitir la necesidad de someterse a sus estándares como su creador. Vuelvo a repetirlo. Hablar, alabar, adorar o simplemente reconocer a Dios es malo e incorrecto porque dice la gente que Él no existe. Y admitir que sí existe, como nosotros lo hacemos, debe llevar a admitir la necesidad de someterse a sus estándares como nuestro Creador. Dicen que aquellos que creemos en Dios, que somos radicales, que somos intolerantes, porque tenemos estándares absolutos de bien y de mal. Creo yo que como creyentes todos tenemos bien clarito qué es lo bueno y qué es lo malo a los ojos de Dios. Dicen que somos radicales e intolerantes porque tenemos estándares divinos del bien y del mal. Dicen que somos fanáticos, dicen que somos radicales y dicen que somos ignorantes. Y es interesante que para muchos está correcto impedir a los cristianos predicar el Evangelio o orar en público, pero creen que la primera enmienda de la Constitución es suficientemente amplia en su protección de hablar libremente o mostrar libremente pornografía, que está basura, que está destruyendo nuestra sociedad y está destruyendo nuestras vidas y no puede y no debería, según ellos, ser restringida. No pone restricciones a la protesta violenta, pero sí a las reuniones cristianas. En los países considerados democráticos, con regularidad se llevan a cabo elecciones presidenciales. Y me hago la pregunta, ¿qué haría Jesucristo si se encontrara en uno de esos países? ¿Qué haría Jesucristo en estos momentos? What would Jesus do? ¿Qué es lo que haría Jesús? Como cristianos, hemos sido llamados a seguir el ejemplo de Jesús. Es necesario, entonces, encontrar la respuesta en las Sagradas Escrituras y actuar como Él actuaría. Filipenses capítulo 2, verso 5 dice: haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Esa palabra sentir también se puede
traducir como haya en vosotros esa misma mente que hubo también en Cristo Jesús. Por tanto, debemos evaluar las distintas posturas a través de la lente de las Escrituras y de la mente de Cristo. Y pensando en esto, ¿cuáles son esas posiciones que estaremos votando y que Jesús y su palabra estaría de acuerdo en ellas? Quiero sugerir algunas de ellas. Quiero pensar con la mente de Cristo, quiero pensar con la palabra y quiero decir sí o no a ciertas posiciones. Y es en este momento donde en mi mente aparece ese pensamiento: ¿quién me metió en esto? ¿Quién me metió en este lío? ¿Cuáles son las posiciones entonces que estaremos votando y que Jesús y la palabra de Dios estaría de acuerdo? Primero, a favor del aborto tardío de bebés ya nacidos o contra el aborto. ¿En contra del aborto o a favor del aborto? Es nuestra decisión. Es nuestra decisión. ¿En contra o a favor del suicidio asistido o eutanasia? ¿En contra o a favor de la interferencia del gobierno en los asuntos familiares, inculcando creencias como la evolución o que las escuelas se envuelven en la educación sexual de nuestros hijos? ¿A favor o en contra de usar la escuela para apoyar el homosexualismo como alternativa y la distribución de profilácticos a todo nivel, a cualquier nivel educativo, elemental, middle school, high school, no importa? ¿O crees, por otro lado, que es el hogar donde se debe educar sexualmente a nuestros hijos? Tienes que elegir, porque si no eliges, alguien elegirá por ti. Alguien elegirá por ti. ¿En favor o en contra de volver a la educación, a la oración, y a los 10 mandamientos en las escuelas y en los lugares públicos? ¿A favor o en contra de la ley y el orden? ¿En favor o en contra de apoyar o no apoyar a las fuerzas de seguridad y a las fuerzas armadas? ¿En favor o en contra de la legalización de las drogas? ¿En favor o en contra de la legalización de juegos de azar? ¿En favor o en contra de matrimonios del mismo sexo? ¿En favor o en contra de la libertad de expresión y la libertad religiosa de congregarse pacíficamente como iglesias? En algunos estados esto ya está funcionando y no permiten el congregarse a las iglesias. Y finalmente, en cuanto a la política exterior, a favor o no del Estado de Israel y en favor o no del terrorismo de cualquier tipo. Hay principios, hermanos y hermanas, que debemos tener en cuenta al votar y nosotros hemos de elegir. Así que, por favor, elijamos sabiamente. Elijamos sabiamente. Déjenme terminar con esta reflexión, con una última reflexión.
Saben, por mucho tiempo he estado preocupado con esta elección. Personalmente, como ser humano, como ciudadano, como creyente, he estado preocupado por esta elección. Pero saben una cosa, no he estado temeroso. No he tenido miedo. Dios sigue estando en control y el nuevo presidente no ha de ser electo sin que Dios tenga un plan. Y ese presidente, sea quien sea, ha de ser parte de su divino plan. No necesitamos tener temor porque conocemos a Dios, que no solo sostiene el futuro en sus manos, sino que también nos sostiene a nosotros, te sostiene a ti y me sostiene a mí. Y aquí en la palabra de Dios, en el Antiguo Testamento, hay una promesa para los que creemos en estos tiempos difíciles. No importa qué es lo que suceda con la nación en la que vivimos. Si pertenecemos a Jesús, nosotros también podemos aferrarnos a esa promesa de Dios. Isaías 43, 1 al 3. Y mientras leo esta porción, voy a pedirle al grupo de alabanza que vaya pasando. Dice Isaías 43, 1 al 3. No temas, porque yo te he redimido. Te he llamado por tu nombre. Eres mío. Cuando pases por aguas profundas, estaré contigo. Cuando atravieses ríos de dificultad, no te ahogarás. Cuando camines por el fuego de la opresión, no te quemarás. Las llamas no te tocarán, no te consumirán. ¿Por qué? Porque dice el Señor, porque yo soy el Señor, tu Dios, nuestro Dios, el Santo de Israel, tu Salvador.